En el episodio de hoy estaremos hablando sobre un tema que quizás converses al interno con tus amistades, pero que muchas veces está muy mal nombrado. No se le llama Andrés, se le llama menstruación. También estaremos abordando un tema muy interesante sobre qué es la pobreza menstrual en Honduras. Recuerda que cada lunes tenemos nuevos episodios. Somos una, dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan, o en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie, Sara, Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast Lo que no callamos las mujeres. Bueno, bienvenidos a todas y todos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Lo que no callamos las mujeres, y el día de hoy traemos un temazo, ¿sí o no, chicas? Sí, Claro temazo. que sí. Se viene un tema muy familiarizado con todos y con todas, y es algo que hablamos pero mantenemos calladito, ¿no? Y hablamos y nos da penita, y hablamos y hemos sido muy criticadas y muy cuestionadas también al mismo tiempo. El episodio de hoy vamos a hablar de la menstruación, que es el tema tan biológico, tan natural que nos pasa a todas las mujeres o todas las personas que menstruan. Y cómo hemos caído estos estereotipos de la regluda, que está en sus días, o que de repente, le vino Andrés. O sea, ¿de dónde vino estas ideas, hombre? O sea, que alguien me explique, porque yo no lo entiendo. Pero para entrar en materia, entrar en esta cosa rica, yo quiero saber cómo fue la primera vez de Sara cuando te bajó la menstruación, para que empecemos a calentar sobre este tema. Historias. Ok, para comenzar, yo menstrué a una edad avanzada, por así decirlo, entre la sociedad, ¿verdad? Tenía 14 años. Estaba en 8º grado, no Pero tenía... estabas en rango. Correcto, pero era al menos dentro de mi escuela, de mi De tu círculo, ya era círculo. como, uy, ¿qué le está pasando, verdad? Algo así. Ok. Recuerdo que estaba en 8º grado y no tenía mucha educación acerca de la menstruación, por lo mismo de ser un tabú. Creo que entre más generación vas para atrás, más tabú son estos temas. Pero recuerdo que pues un día normal, después del colegio, iba yo a la pulpería, ¿verdad? A la tiendita. Y en eso yo dije, ¿qué es esto? No. ¿Verdad? ¿Y qué es esto? Y vivíamos fuera de la ciudad y había como una bajada y normalmente no caminaba todo ese tramo, ¿verdad? Pero dije, voy a caminar y creo que iba con mi mamá. Ese día en particular, dice. Ese día en particular, justo, la primera vez que camino por ahí, iba con mi mamá y yo dije, bueno, ¿y qué es esto? Y mi mamá dijo, bueno, ya es tiempo, ¿verdad? Pero nada más. Ya es tiempo, pero sí recuerdo que no fue como, porque había escuchado historias de compañeras de que, ya se hizo señorita, y que Ay, no. luego de compañeras que solo tenían al papá y pues el papá nervioso a medianoche con los dolores de vientre, ¿verdad? De la hija de que Sí. 11, 12 años, ¿verdad? Pero no, mi mamá súper relajada, súper tranquila. Bueno, vamos a la tienda, compremos las toallas. Ya que vamos a la tienda, compremos toallas sanitarias, ¿no? Sí. Aprovechemos el viaje. Y fue bien tranquila, ¿verdad? Simplemente, pero sí me dijo que no te lo dan tus hermanos, ¿verdad? Guarda las toallas sanitarias y que no esté discreta, porque creo que el tema de ella era más discreción y no Ya. tabú. Cosas de que, ok, la mujer sí puede hablar de esto, pero es mejor ser discreta. Pero a pesar de que agradecí ese punto, en mi mente era, pero ¿y por qué? O sea, si no está mamá y solo está papá y mis hermanos y ocupo yo de toallas, ¿por qué no pueden ir mis hermanos, verdad? Claro. Entonces, eso tenía yo en mi mente. Luego yo feliz, un poquito después, porque se supone que cada 28 días, ¿no? Y de repente llega los 28 días, llegan los 2 meses, los 3, los 4, los 5, los 6, pero sin nada, y mis compañeras en educación física pidiendo permiso porque que el dolor de vientre, esto y lo otro, y yo, Wow. bueno, yo estoy sin dolor, me vino sin dolor absoluto, ¿verdad? Nada. Flujo abundante y 8 días, eso sí, ¿verdad? Súper, Wow. súper. Pero sí me he venido cada 6 meses, 2 veces al año, y yo feliz, sin saber que eso no era saludable.
No era normal. y tampoco lo comunicaba con mamá. Entonces, me imagino yo que ella se da cuenta y caso de que era cada mes, ¿verdad? Pero el tema era de que no había mucha instrucción respecto al tema por el tema de ser discreta, el tema de ser tabú, ¿verdad? Pero esa fue mi primer vez, nada de dolor, random un día, ¿verdad? Vale más que fue después del colegio. Sí, esa es la parte buena, la historia. Sí, Para la pulpe. para la pulpe. Y de ahí no, hasta que estaba en la U me empecé a tomar en serio la salud, ¿verdad? Yo dije, bueno, ¿qué pasa? Pucha. ¿Y tú, Ujú. Ani, cómo fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia un poco diferente. Obviamente creo que todas tenemos cosas únicas que nos han pasado. Y en mi caso fue un poquito más joven, pero tampoco tan joven. Creo que tenía 12, si no me equivoco. Estaba creo que en séptimo, sí, sí, creo que estaba en séptimo, primero de secundaria. Y, y fue en la mañana, justo antes de ir al colegio. O sea, Y puntualita. recuerdo, sí, y recuerdo que la verdad no sabía qué era, porque no recuerdo la verdad claramente en qué momento miré, pero sé que miré algo que no era rojo, algo que era café. Y entonces yo dije: "¿Qué es esto?", dije yo. Y obviamente fui a donde mi mamá y le dije: "Mamá, esto está pasándome". Entonces, ya me explicó ella, o sea, no me explicó como tal, o por lo menos no me acuerdo de esa plática, pero sí me dijo como: "No, te tienes que poner una toalla, esto y lo otro". Entonces, ya fue cuando que empezó la introducción, y lo primero que hice en cuanto me dijo mi mamá fue llorar. Esa fue mi reacción, llorar. Ay. Empecé a llorar, no sabía qué estaba pasando, creo que me choqué, estaba llorando y pues no, obviamente ese día no hubo colegio, no fui al colegio, me quedé en la casa. eh, y sí, fue bien interesante, ¿verdad? Fue bien interesante esa primera experiencia. Yo creo que no me dolió nada, no me dolía el Ujú. vientre, nada por el estilo. Era un flujo bien poquito, pues, no un flujo abundante, todo lo contrario a Sara. Entonces, igual a mí también me sucedió, y de hecho eso fue lo que me educaron a mí, o sea, cuando hablábamos de cuando viene la primera vez, no sucede a cada rato, ¿verdad? No es como que te va a venir cada Ujú. mes, sino que cuesta que se regule. Entonces, eso fue lo que a mí me enseñaron, que costaba que se regulara desde la primera vez que te venía. Entonces, así empezó mi viaje en la menstruación. Pues la mía es bien relajada, es la más relajada de las 2. Yo iba al cine y de repente era un sábado, me acuerdo, porque uno apunta su Ah, primer pucha. día, ¿no? No, entonces de repente yo voy al baño y me miro el bloomer y fue como la misma reacción, me dio la pálida, o sea, yo no aguanto la sangre, o sea, no aguanto mi propia sangre si me corto un dedo. Ahora imagínate tú ver sangre en tu bloomer, es como muy impactante, ¿verdad? Wow. Pero la diferencia fue, bueno, mi mamá, la adoro, ella es licenciada en enfermería, entonces ya pueden saber ustedes que ella me dice: "Ya tienes 13, ya te va a pasar". Así que yo bien preparada, ya tenía mis toallas yo en mi baño. Entonces es como cuando te enseñan los primeros auxilios, yo ya estaba lista para la guerra. Entonces yo ya sabía más o menos qué tenía que hacer conmigo misma y era como, okey, ya soy mujer. O sea, a mí se me vino ese pensamiento, ¿verdad? "Ay, ya soy mujer", ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar en este podcast. ¿Qué tan correcto es decir, ya es señorita, ya es mujer? ¿Y cuál es el trasfondo que existe en esos eufemismos, ¿verdad? El eso de que le llamamos Andrés. ¿Por qué Andrés? Sino que el tema es menstruación, periodo, la regla, y no verlo desde el punto de vista como algo asqueroso, ¿verdad? Sino que es algo muy natural, muy biológico y que cada mujer es diferente con ciclos hormonales y menstruales Completamente normal. totalmente diferentes. Entonces, cuando a mí me baja, no crean que yo no estaba educada, o sea, yo tenía una mejor amiga y ella fue como, ya estás grande, qué emoción, y orgullosa de mí, ¿verdad? Como que había ganado el primer lugar de alguna carrera, como ya estamos en la misma racha, ¿no? Y fue mi mejor amiga que me empezó a llevar por este camino, pero la pregunta es, ¿qué tan educados y educadas estamos siendo sobre este tema de la menstruación? Y lo mismo que mencionan cuando no te viene de manera coordinada, como la regla puntual,
y empieza a ver los dolores, meses que sí te dan dolores, meses que no. Y yo puedo comentarles que tuve 3 desmayos que me dio el patatús por la Eras la menstruación. que se desmayaba en la mañana. Era la que me desmayó el primer día con la menstruación y me pasó una en la universidad y 2 en mi casa. Entonces, son cosas no normales, ¿verdad? Que hay que, obviamente, siempre hay que buscar la consulta de un médico De un profesional. y de un profesional, sí. Y a esto quiero llegar, o sea, qué tan educadas hemos sido anterior, o sea, no importa que cuando suceda, porque ya sucedió, ya estás manchada, pero antes, o sea, no sé si ustedes en la escuela o de repente sus familiares les abrieron de este tema, pero abiertamente en el punto de vista médico, ¿no? No que te empiezan a contar la historia de las flores y de que el capullo, y, o sea, no sé si ustedes tuvieron una experiencia similar, o sea, donde se sentaron y es como que sí funciona tu cuerpo y eso es lo que va a pasar en ese rango de edad. No sé, Sara, si ese fue tu caso o nada. Pues recuerdo, en cuarto grado recuerdo que nos dieron la Y charla, Sara hace ¿verdad? entre La comillas, charla, charla. entre comillas, la charla, porque es como, es algo normal que nosotros tenemos que saber qué va a ocurrir con nuestro cuerpo y si estamos avisados, pues sabemos qué onda, porque si no estamos avisados entramos en ese Sí, shock, ¿verdad? Pero recuerdo yo que eran todo el aula, ¿verdad? No, nos separaron, sí, nos separaron mujeres wow, y varones, o sea, niños y niñas para dar la charla porque obviamente el cuerpo de la mujer funciona diferente al del varón, pero creo yo que aún en ese momento yo recuerdo porque aún estamos todos juntos y aprendemos de lo que le ocurre al cuerpo del claro. otro porque vamos a crecer y tenemos que saber qué pasa. Exacto. Pero recuerdo yo que una compañera, ¿cuántos teníamos en cuarto grado? Creo que era que 10, 11 años, algo por ahí. Y una compañera pues estaba dibujando el diagrama de la pizarra, ¿verdad? Del cuerpo femenino, de todas las trompas de falopio y todo el asunto, pero empezó a dibujar el vello púbico, ¿verdad? Porque ella había menstruado a los 9 años. O sea, era Mm, por así decirlo, la más desarrollada en ese sentido de todas. Y recuerdo yo que quien nos estaba dando la charla, no recuerdo si era la consejera, la maestra, no sé, pero le llamó la atención y le dijo que por qué estaba dibujando eso, que era demasiado gráfico y le agarró el cuaderno, ¿verdad? Y yo quedé como, ¿y qué mm. pasó aquí, verdad? Y no es eso lo que ocurre, eso recuerdo yo haber pasado. Claro. Pero, bueno, tan marcada que me acuerdo ahorita, ¿verdad? De esta experiencia. Ujú. ¿Y por, Sí, por qué hacer eso si es algo normal? Porque creo yo que cuando se tienen esas reacciones es donde entra en la mente y dice, ah, ok, es algo malo, es algo que Sí, el tabú, la censura. el secreto, ¿verdad? Que no debe ser secreto, es algo natural, biológico del cuerpo que ocurre. wow. Y vos, Ani, no sé si en tu casa lograste tener esta conversación o, o te diste cuenta por otros medios. Pues en realidad, no, mi recolección es que no recibí ningún tipo de charla, más o menos como Sara, pero sí sé que hablábamos un poquito de biología, ¿verdad? De la anatomía, eh, pero no recuerdo específicamente que nos dijeran esto es lo que va a pasar con tu cuerpo, esto es lo que pasa cuando Claro. desarrollas. Creo que no nos dieron esa charla para nada. E incluso creo que me dieron esa charla en secundaria, ni siquiera en primaria. Hmm, Y lo que sí recuerdo, y esto es muy interesante porque uno creo que se acuerda más de estos momentos que le marcan, ¿verdad? Y es que yo estaba en quinto grado, tenía creo que como 11 años, como dijo Sara más o menos, y estaban todas las clases como juntas, ¿verdad? Entonces todas las secciones. Y las secciones estaban separadas y empezó una de las compañeras de la sección a andar por cada puerta tocando para saber quién tenía un cótex o quién tenía una toalla sanitaria. ya. Entonces, a todo eso estaba como, ¿quién tiene un cótex? ¿Quién tiene un cótex, verdad? Entonces, hay Que nadie se calladito, dé ¿verdad? Solo cuenta. a las Sí. mujeres, escondidito. Entonces, cuando pasó por mi puerta y yo estaba ahí, yo, ¿qué es un cótex? Ay, ¿Qué es eso? Entonces, no. yo ni idea, yo ni idea. Entonces, y entonces ella como que se enojó conmigo y me dijo, ay, vos ni sabes. Y así, y yo como, ok. Y entonces eso se quedó plasmado en mi cabeza, como no tiene ni idea.
Y entonces yo la verdad que empecé a saber de ello hasta que me pasó, hasta que a mis amigas les empezó a bajar, ¿verdad? Y me explicaban, me decían, me contaban, pero la verdad que no recibí ningún tipo de educación específica, ni siquiera en mi familia. Y yo soy la mayor, entonces también la primera mujer, la mayor, entonces también por ahí creo que no hubo ese tipo de charla. Esa fue mi experiencia. Creo que algo también que ahorita que mencionas que vos sos la mayor, creo que ese factor hubo en mi caso también en casa, porque yo era la menor, pero la única niña. Entonces recuerdo yo en varias ocasiones bueno, ahorita ya grande que ya platicamos con mi mamá de todo y somos bien abiertas, eh, era el tema de que ella me decía, mira, tuve dos varones primero y acoplarme a criar a una niña, pues me costó un poquito. Y yo le entiendo en ese sentido, ¿verdad? Porque en el caso de ella no era tabú, sino era, recuerdo yo aquello de, ok, ¿cómo le hablo de esto, verdad? Claro, la incomodidad de nuestros Comodidad. padres, ¿no? Que Y Sí, ellos creo también que están creciendo con nosotros y eso se nos olvida. sí. Y claro. la incomodidad creo yo que viene en parte de esa misma falta de educación en estos temas de cien generación. por ciento 100%. Y tocas un tema toral, y por eso estamos reunidas el día de hoy, que es el tema de educación sexual y educación de la menstruación con enfoque de género. O sea, ¿qué estamos llevando de educación a nuestros hogares y en este caso a las escuelas? De un proceso que nadie se puede librar. O sea, ninguna persona que sea menstruante se va a librar de lo que es el periodo. Entonces, hoy por hoy vamos a tocar este tema que pocos o nadie conoce, perdón, que es la pobreza menstrual en Honduras. Y cuando mencionamos este tema de pobreza menstrual, no es el hecho de pobreza, gente pobre o personas pobres o en escasos recursos sin menstruación, no, es el hecho de la falta de acceso Ujú. que hay a estos suministros menstruales, número uno. Porque si hacemos matemáticas, no sé si alguien ha hecho presupuestos, pero si nosotros hacemos matemáticas de cuántos Uf. invertimos, porque esos son puros costos hundidos, gente. ¿Cuánto le invertimos cuando nos llega el periodo en toallas menstruales, tampones, de tu preferencia, ¿no? Copa menstrual, que es ahora la más factible, ¿verdad? Económicamente hablando, la copa menstrual, pero creería yo que en Pastillas para Honduras, cólicos también. vacías, Correcto. y estamos aún en ese situación de que si la copa menstrual o no, no. Pero bueno, aquí lo habitual es la toalla sanitaria. Pero ¿te has puesto a pensar cuánto cuesta un paquete de toallas sanitarias? Y si sos fluja abundante, yo al menos soy fluja abundante y yo una toallita chiquitita, mamita, No, no funciona en este sistema. Y la gente que solo gotea, le admiro y le envidio con todo mi corazón. Se los digo. No sé si hay alguna por acá que Mano es así que, arriba. ay, no, Ani. O sea, qué envidia, porque son de esas personas que usan la toallita no, chiquitita, así nomás. Y bueno, o sea, solo hay que ponerse a pensar de las personas que viven en el interior del país y viven en las zonas rurales, donde solo viven con $1 al día y realmente solo pueden abastecerse de lo básico, o sea, de sus alimentos. Ahora ponete a pensar cómo le harán para adquirir productos o suministros de higiene femenina, o sea, es casi, no da la matemática, ¿verdad? Y hubo un artículo muy interesante que leí por ahí que el costo de estos productos de higiene menstrual vienen rodando entre 1,000 a 2,000 empiras anuales. Entonces, ahí a eso vamos a reflexionar cuando hablamos del tema de pobreza menstrual. Que solo como para referencia es alrededor de 75 a $80 eso. Entonces, es bastante. es bastante en Honduras. O Sí, sea, Es bastante. Entonces, que solo nos enfocamos muchas veces en que hay que apoyar a la gente y las desigualdades sociales, pero la desigualdad también nos afecta a las mujeres. Y muy puntualmente en el tema de la menstruación. Y seguimos viendo esto como tabú, ¿no? Y seguimos viendo esto como un estigma, y seguimos viendo esto como algo sucio, cuando realmente es un proceso que ocurre cada mes o más para otras personas y solo pensar el hecho de que nosotros podemos adquirir esos suministros, podemos adquirir esos insumos, pero para aquellos que no. Y aparte del suministro, no tener la educación adecuada, o sea, te baja y tú quedas como, a ti te claro. dan la pálida y te ves eso a tus 13 años, 12, 11 años, y hoy por hoy la generación que está levantándose más joven en temas de desarrollo, ¿te imaginas
cero educación que pueda tener de ese padre o esa madre, o si es una madre soltera, en la zona interior del país. O sea, es algo que hay que darle mucho pensamiento y aparte ser agradecidos, uno por tener el acceso, pero para aquellos que no, a un tema tan importante y que no te puedes zafar. Eso es lo que creo que la gente no comprende y la conversación es de hombres y de mujeres, Sí, porque la correcto. sociedad estamos conformada por ambos. Entonces, hay que darle mucha vuelta y mucho pensamiento a esto y solo ponernos a pensar un ratito en que tal vez no, gente no tiene para comer, pero tampoco tienen para llevar una vida saludable y llevar con un proceso saludable su menstruación. No sé si tienen algún punto de vista. Sí, Ya, y... no, no, dale, Ani, dale. Ok, no, lo que iba a decir es que además de este punto que decía, ¿verdad? Uno, los recursos, los suministros, dos, la educación. Además de eso, en todas las áreas rurales, si consideramos Honduras, ¿verdad? Obviamente en el mundo también sucede, pero el acceso también al agua limpia, porque eso también es importante, tener esa limpieza para poder nosotros venir y sentirnos cómodas. Y no solo eso, sino que también durante esos días hay cosas que suceden, ¿verdad? En el sentido de que nuestro cuerpo viene y tiene otro tipo de desarrollo interior y cuando sacamos toda esa sangre, también nosotros tenemos que ver de la manera en que esa toalla, digamos, dónde la botamos, cómo la Correcto. botamos, y también yo conozco personas, incluso con historias de mi abuela, en donde me decía cómo pasaba antes, ¿verdad? Era con algodón, Sí, con en el tu sentido bloomer. de, con tela de algodón, era con tela de Sí, algodón. Entonces te ponías una y a tela de algodón lavarlo. y esa la limpiabas, exacto, la limpiabas. Entonces eso es a lo que voy. ¿Y si no tenés agua? ¿Cómo vas a lavar? Cabal, y fíjate que hoy por hoy las nuevas prácticas, bueno, como todo cambia, todo evoluciona en el tiempo, ahora hay nuevas formas de reciclar tu menstruación, por ejemplo. Hay famosos blúmeres menstruales, que es lo que comentaba tu abuela, muy sabia tu abuela, por cierto, muy ecológica también, muy adelantada para su generación. Bueno, los bloomers sí, los bloomers menstruales de ahora un tantito diferentes a los de antes, ¿verdad? Pero, Pero pero sí. el concepto ahí estaba, ¿no? Entonces es el hecho de tener ese bloomer y lavarlo y ser como amigable con el ambiente. También la copa Ujú. menstrual, que no es para todo. Disciplinada. Sí, correcto. Y la copa menstrual también, que es un tema que aquí en Honduras realmente no conozco a alguien que esté usando una copa menstrual. Personalmente tampoco me atrevería a usarla porque me falta educarme más en ese aspecto y me gustaría tener mecanismos que me ayuden a mí a sentirme más segura. Ni sé dónde venden. O si me preguntan, no sé ni dónde venden. No, y de hecho, yo sí conozco personas de Honduras que lo utilizan y les costó, ¿verdad? Les costó entrar a eso. Definitivamente fue una decisión y fue una decisión, uno, por el costo y dos, por obviamente el motivo ecológico. Entonces, dicen que nunca dieron la vuelta para atrás. Una vez que la probaron, nunca dieron la vuelta para atrás, que me pareció muy Dices como interesante. revolucionario. Sí, y la verdad que yo no lo he probado, pero sí, sí he escuchado que la parte de la aplicación es un poquito lo complicado. Es difícil. Y algo que quisiera apuntar aquí es que las mujeres emprendedoras aquí en Estados Unidos crearon una aplicación como tipo tampón. Ujú. Entonces ahora la copa menstrual viene como en un aplicador y entonces así es más Ah, fácil la inserción. Entonces, buenísimo. de esa manera creo que un poquito Es más, más va a haber un poquito fácil. más boom de la copa menstrual. Claro. Y todos estos temas, pues hay que hablarlos, hay que tocarlos, hay que exponerlos sobre la mesa, ¿verdad? Y ya botar el estigma de Sí. hablar que la menstruación es algo asquiento que le pasa a las mujeres y que lastimosamente nos llevamos el balazo del sexo débil porque, el cólico, ¿no? Es que estoy indispuesta, es que me duele, es que está con humor o está odiosa, es que anda regluda. Entonces, votemos esto, por favor. Ujú. Y algo interesante que tocaste, Steph, es el tema de la higiene y es un poco irónico porque de hecho la menstruación limpia nuestro cuerpo. O sea, la belleza del cuerpo femenino de simplemente, ok, esto no funciona, no lo ocupa, sáquelo. Lo expulsa, naturalmente lo expulsa porque no creaste vida y eso solo lo vamos a obtener con información. Entonces,
tenemos que habilitar estos espacios para hablar de la menstruación tal y como es. Y solo como un fun fact, saben ustedes que aquí yo me pongo así a medio investigar en internet, y hay mujeres que reciclan su menstruación en las copas menstruales y las diluyen con agua y las echan a sus plantitas. Como O sea, fertilizante. pueden ser como somos fertilizadoras naturales y orgánicas. Y hay otras que realmente ponen su menstruación en sus manos y se lo ponen en la cara. O sea, para gustos hay un montón, ¿verdad? Entonces, para que votemos estos estigmas, ¿verdad? Pero Aunque se nos vale, se vale. se vale, a eso queremos llegar. Y no, ha sido muy, muy interesante lo que hemos tocado el día de hoy. Le agradezco la apertura a mis amigas de hablar sobre este tema que pocos hablamos o lo platicamos entre amigas y de repente ya con tu pareja o con tus amigos, en este caso específico masculino, es bien difícil romper ese tema, ¿verdad? Ujú. Así que, no, agradecerles más bien a los que nos están escuchando, ¿verdad? Que les haya gustado este programa. Déjenos sus comentarios, contanos tu primera vez, contanos tu primera experiencia con la menstruación, cuál es tu sistema que más te acomoda, sos de más de tampón, de toallas sanitarias, copa menstrual, o simplemente a lo natural también existe y también es válido. Así que recordemos que es un proceso muy biológico, muy hermoso, como bien decía Sara, es algo que nuestro cuerpo naturalmente expulsa por pura limpieza. Así que no le llames más, Andrés, se llama menstruación. No te olvides de darnos like, de darnos mucho amor, mucho apapacho en nuestras redes sociales, Amor, amor. en nuestro Instagram, en nuestro Twitter. En nuestro Instagram estamos como No Callamos Mujeres, en Twitter estamos como No Callamos Mujer, en YouTube y en Facebook. Encuéntranos, danos amor y comparte nuestra historia. Recuerda que este espacio es tanto nuestro como tuyo. Así que recuerda que no vamos a callar más. Y stay tuned para el próximo episodio que también se viene muy bueno. Ahí vamos a tocar temitas Buenísimo. buenísimos, depresiones sociales por ahí, familiares, que ustedes ya saben, como ya te casaste. De cómo nos Entonces, de miramos esos temitas, también. de cómo nos miramos o de repente el placer femenino. Por ahí vamos a tocar esos temitas, así que stay tuned y abrazotes. Gracias por escucharnos. Nos vamos. Besos. Bye.